Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito a unirse a nuestra creciente comunidad. No olviden hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les intriga y les llenará el corazón: la conmovedora y auténtica inmersión de Kerem Bürsin en las profundas y hermosas tradiciones turcas de la familia de Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de cultura, calidez familiar, risas y, por supuesto, mucho amor. Vamos a desvelar cómo Kerem, nuestro querido galán, ha abrazado y se ha dejado envolver por este universo tan especial. Imaginemos por un momento la escena. Kerem, conocido por su carisma y su espíritu aventurero, se encuentra por primera vez frente a la puerta de la casa familiar de Hande. No es solo una visita, es una invitación a un mundo de costumbres ancestrales, sabores vibrantes y la inquebrantable unión familiar que define la cultura turca. La familia de Hande, con su inmensa calidez, lo recibe no como un extraño, sino como si ya fuera parte de ellos, una característica distintiva de la hospitalidad turca que Kerem no tardaría en experimentar en su totalidad. Desde el momento en que cruza el umbral, el aire se impregna con el aroma de especias, té recién hecho y quizás el dulce rastro de un postre casero. Los abrazos son fuertes, las sonrisas genuinas y los hoşgeldin resuenan con una sinceridad que desarma. Kerem, acostumbrado a los focos y a la atención, se encuentra ahora en el centro de un tipo de afecto diferente, uno que viene del corazón de un hogar. Uno de los primeros y más importantes rituales que Kerem experimenta es el famoso desayuno turco, o serpme kahvaltı. No es solo una comida, es una experiencia culinaria y social que puede durar horas. Imaginen una mesa enorme, no apenas con los platos esenciales, sino desbordante de pequeñas y coloridas fuentes, quesos variados, aceitunas de múltiples tipos, mermeladas caseras de frutas exóticas, miel de panal, mantequilla fresca, tomates y pepinos cortados con precisión, huevos revueltos con sukuk, börek crujiente, simit recién horneado y una montaña de pan fresco. Y por supuesto, mucho té servido en esas delicadas tazas de cristal con forma de tulipán que nunca parecen vaciarse. Kerem, con su mirada curiosa, observa cómo cada miembro de la familia tiene su lugar, cómo las conversaciones fluyen sin prisa, entrelazando historias del pasado con anécdotas del presente. Hande, con una sonrisa cómplice, lo guía a través de la miríada de opciones, explicando el origen de cada plato, el esfuerzo y el amor que se invierten en su preparación. Él prueba con entusiasmo, a veces con una expresión de sorpresa ante un sabor inesperado, otras con un gesto de puro deleite. La abuela de Hande, con sus ojos llenos de sabiduría y bondad, le insiste para que coma más, una señal universal de amor en muchas culturas, y Kerem, con su buen humor, intenta satisfacerla, aunque su estómago ya esté más que satisfecho. Aprende la importancia de no levantarse de la mesa hasta que todos hayan terminado, disfrutando del simple placer de la compañía. Más allá del desayuno, Kerem descubre que la familia turca es el epicentro de la vida social. Las reuniones no son meros eventos, son el tejido mismo de la existencia. La casa de Hande se convierte en un hervidero de actividad, risas y conversaciones a todas horas. Tíos, tías, primos, todos forman parte de esta gran red de apoyo y afecto. Kerem observa con fascinación el profundo respeto que se les tiene a los mayores, cómo sus palabras son escuchadas con atención y cómo sus bendiciones son muy valoradas. Quizás sea en una de estas reuniones donde Hande le explique el concepto del misafirperverlik, la hospitalidad turca, que va mucho más allá de ofrecer comida y alojamiento. Es una filosofía de vida, donde el huésped es visto como un regalo de Dios, y se hace todo lo posible para que se sienta cómodo, valorado y amado. Kerem lo siente en cada gesto, en cada mirada, en la forma en que se aseguran de que tenga todo lo que necesita. La cultura del té o çay kültürü es otra dimensión que Kerem explora a fondo. En Turquía el té es mucho más que una bebida, es un ritual, un símbolo de amistad, de acogida, de pausa y reflexión. Se sirve a todas horas, después de las comidas, durante las visitas, en medio de una conversación, o simplemente por el puro placer de tomarlo. Kerem se familiariza con el sonido del aydınlık, la tetera doble, siempre hirviendo en la estufa, listo para preparar una infusión fuerte y aromática. Aprende a sostener la pequeña taza de té sin asa, a sorber lentamente, disfrutando del calor y del sabor. Es en estos momentos tranquilos, con una taza de té en la mano, donde las conversaciones se vuelven más profundas, donde se comparten secretos y se forjan lazos. Hande, con ese
Paciencia infinita, le traduce frases, le explica modismos y le ayuda a entender los matices de las conversaciones familiares que lo rodean. Y por supuesto, no podemos hablar de bebidas turcas sin mencionar el café turco, o Türk kahvesi. Kerem se maravilla con la ceremonia que lo rodea. No es solo una bebida, es una obra de arte y una tradición milenaria. Observa cómo se prepara en el cezbe, una pequeña cafetera de cobre sobre fuego lento, creando una espuma rica y densa. Se sirve en pequeñas tazas, a menudo acompañadas de un vaso de agua y un trozo de lokum, la delicia turca. Pero lo más fascinante para Kerem es la tradición de la lectura de la borra de café, o fal bakmak. La tía de Hande, con una sonrisa enigmática, le explica cómo se voltea la taza vacía sobre su platillo y se espera a que la borra se asiente, formando figuras que revelarán su futuro. Con un tono juguetón, le predice viajes, éxitos y, por supuesto, mucho amor. Kerem se ríe, fascinado por esta mezcla de misticismo y folclore que la familia abraza con tal alegría. Las cenas familiares son otro banquete para los sentidos. El aroma del arroz pilaf, los pimientos rellenos, las lentejas rojas o las albóndigas especiadas inunda la casa. La mesa vuelve a ser el centro de todo, un lugar donde la comida se comparte con generosidad desbordante. Kerem aprende a decir eline salk, una expresión de gratitud profunda a quien ha cocinado. Descubre que rechazar comida es casi una afrenta, por lo que, aunque ya esté lleno, siempre intenta probar un poco más de cada plato, agradeciendo los esfuerzos de la anfitriona. Hande le enseña que cada plato tiene una historia, que cada receta ha pasado de generación en generación, llevando consigo no solo sabores, sino también recuerdos y amor. La música y la danza también tienen su lugar en estas reuniones. Quizás una noche, mientras el té se enfría y las luces bajan, alguien saca un saz o un oud, y las melodías tradicionales llenan la sala. Las voces se unen en canciones populares que hablan de amor, de patria, de la vida cotidiana. Y quién sabe, tal vez en un momento de euforia, Kerem se encuentre intentando seguir los pasos de un baile tradicional, como el alay o el zifteteli, con sus movimientos quizás un poco torpes pero llenos de alegría, mientras Hande y su familia ríen y lo animan con aplausos. Estos momentos de expresión cultural compartida son los que realmente lo anclan a la experiencia, haciendo que se sienta parte de ella, no solo un observador. Otro elemento cultural que Kerem no puede dejar de notar es la omnipresencia del nazar bonku, el amuleto del ojo turco. Lo ve en todas partes, colgando en las puertas, en el coche, en las joyas, y seguro en algún rincón de la casa de Hande. La abuela o la tía de Hande, con su sabiduría innata, le explicarán que este ojo azul y blanco no es solo una decoración, es una protección contra el mal de ojo, una creencia arraigada que busca desviar la mala energía o la envidia. Quizás le regalen uno, explicándole que es un gesto de cariño y protección para él. Kerem, con su mente abierta, se maravilla de cómo estas creencias se entrelazan con la vida diaria de la gente. La barrera del idioma, aunque presente, se convierte en una oportunidad para la conexión. Kerem, con su disposición a aprender, intenta captar algunas frases básicas, merhaba, teşekkür ederim, nalsın buneyn. La familia de Hande se deleita con sus esfuerzos, corrigiéndolo con cariño y animándolo a seguir practicando. Cada pequeña victoria lingüística se celebra con sonrisas y aprobación, y Hande se convierte en su mejor profesora y traductora personal, puenteando la brecha entre su mundo y el de ellos. Es en estos pequeños intercambios donde Kerem no solo aprende palabras, sino que también empieza a entender la forma de pensar, el humor y la calidez intrínseca de la gente turca. A medida que Kerem se sumerge más profundamente, comienza a apreciar el papel central de la familia extendida. Los cumpleaños, los días festivos como el Eid al-Fitr o el Eid al-Adha, aunque no los viva en su totalidad inicialmente, Hande le explicará que son ocasiones de gran reunión, donde los jóvenes besan las manos de los mayores en señal de respeto y reciben dulces o dinero a cambio. Es un ciclo de dar y recibir, de honrar a quienes vinieron antes y de mantener viva la tradición. Kerem se da cuenta de que la familia no es solo la gente que vive bajo el mismo techo, sino un vasto árbol genealógico que proporciona raíces profundas y un sentido inquebrantable de pertenencia. Esta inmersión en las tradiciones turcas es más que una serie de eventos para Kerem, es una transformación personal. No solo aprende sobre una cultura diferente, sino que también experimenta el amor incondicional, la generosidad sin límites y la alegría contagiosa de la familia de Hande. Se da cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la conexión humana, en la historia camp. Artida, en las risas alrededor de una mesa y en el simple acto de cuidarse unos a otros.
Ande, por su parte, observa con orgullo y ternura cómo Kerem, el hombre que ama, abraza su herencia, no por obligación, sino con un genuino interés y un corazón abierto. Verlo integrarse, ver cómo sus ojos brillan con cada nueva tradición descubierta, fortalece el vínculo entre ellos de una manera que las palabras difícilmente pueden expresar. Se convierte en una celebración de su amor, enriquecido por la unión de dos mundos que, aunque diferentes, se encuentran y florecen en la calidez de un hogar. Kerem no solo se sumerge en las tradiciones, sino que se convierte en parte de ellas, en un miembro más de la gran y amorosa familia de Ande. Este viaje de descubrimiento cultural se convierte en una hermosa metáfora de su propia relación, un entrelazado de respeto, aprendizaje y un profundo afecto que solo puede crecer con cada tradición compartida. Así que, amigos, como hemos visto, la inmersión de Kerem en las tradiciones turcas de la familia de Ande ha sido un viaje fascinante y enriquecedor, lleno de deliciosos desayunos, tés reconfortantes, el misticismo del café turco y la calidez inquebrantable de una familia unida. Ha sido una experiencia de aprendizaje, de amor y de conexión profunda que sin duda ha fortalecido los lazos no solo entre él y Ande, sino también con sus raíces y su cultura. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar estos hermosos aspectos de la cultura turca a través de los ojos de Kerem. ¿Qué tradición les pareció más interesante o sorprendente? ¿Hay alguna costumbre familiar que ustedes valoren mucho en su propia vida? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. No olviden dejar un me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.